Ok, la globalización tecnológica. Uno de los, bueno, como ya hemos comentado en varias ocasiones, uno de los factores que ha afectado todo lo que es la evolución, el desarrollo de, de lo que es el mundo y la tecnología actual, son los procesos de globalización. Esto ha permitido que en muchos escenarios el conocimiento fluya de una manera mucho más rápida y donde la afectación de los distintos elementos que están involucrados también se da de una manera mucho más violenta. La globalización, de alguna manera, hace que las personas, los individuos, las organizaciones, las empresas, tienen que ver más allá de su entorno local. Ya no es el proceso como en el pasado, en donde se establecían una serie de condiciones, se preocupaban por lo que sería el entorno local, el más cercano, y donde las afectaciones que se daban del mundo externo eran mucho más pequeñas. Ahora, con los efectos de la glo- del Internet, eh, todo este proceso se ha acelerado. La globalización no es un proceso nuevo. Vamos a hacer una breve revisión, nos vamos a dar cuenta de que la globalización viene dándose desde mucho tiempo atrás, desde que el hombre comienza a migrar y a transferirse a otras localidades, donde trata incluso de hacer conquistas y expandir lo que serían los países, las construcciones de imperio, etcétera, de alguna manera conlleva proceso de globalización. ¿Por qué? Porque eso permite, a pesar de todos los problemas que se tenían, permite conocer culturas, elementos, tecnología, hábitos, y obtener conocimiento más allá del ambiente local donde se está inmerso. Por lo tanto, la afectación se da de una manera también global. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si nos trasladamos al presente, ya las organizaciones tienen que estar pendientes no solamente de lo que son capaces de hacer, sino también de lo que son capaces de ser sus competidores y que de alguna manera lo va a afectar. Entonces, hay que estar pendiente qué están haciendo y qué no están haciendo, cuáles son los cambios que están sucediendo, tanto internos como externos, qué nuevas tecnologías, qué nuevos elementos, qué nuevos conocimientos se están generando y cómo esos pueden impactar de alguna manera a la organización y su negocio. Por lo tanto, los efectos de la globalización hace que el estar investigando qué es lo que está sucediendo es mucho más imperativo. Por lo tanto, hay que cuidar todos los procesos que se están dando a nivel mundial y evaluar cuáles de ellos son los que comienzan a afectar de alguna manera a la organización o a las personas. Entonces, ¿qué vamos a tratar de ver? Vamos a tratar de ver un poco los antecedentes, el significado de la gestión tecnológica, nuevas realidades económicas, el impacto en el sector industrial y cuáles son algunos retos. Eh, entonces, la globalización tecnológica, obviamente, el mismo proceso de globalización afecta a la tecnología. Entonces, la globalización tecnológica conlleva que la tecnología ya no es de un alcance local, no está restringido, sino que ya se expande y el alcance se hace mucho más generalizado. Pero eso quiere decir que como tenemos oportunidades de obtener tecnología que no disponemos, también hay tecnologías que también podemos intercambiar y vender tecnología, algunos que puedan requerirla de acuerdo a las condiciones que se tenga y la capacidad que tenga la organización. Entonces, la globalización tecnológica es un fenómeno mundial que implica presencia de una reorganización de las sociedades. Obviamente, ya las sociedades, como le decía, ya no pueden verse desde el punto de vista local, sino que comienzan a organizarse de otra forma, establecerse otro tipo de relación, otro tipo de mercado. Las leyes que se crean comienzan a hacer leyes que puedan abordar este fenómeno. La forma como se dan los convenios, los tratados, también comienzan a verse de otra manera y comienza también a crearse
esos tipos de mercados comunes, la expansión de ciertas áreas o ciertas regiones para poder intercambiar productos y bienes y servicios y que puedan aprovecharse de una manera positiva cada uno de ellos para crecer juntos, aprovechando las deficiencias o las necesidades de uno, pero las virtudes y las bondades que puedan tener otros, y ver que de forma puedan complementarse y hacer que las economías puedan crecer de una manera mucho más, más equitativa. Obviamente ese es un deseo. Eh, Siempre hay competencia, porque así como lo vemos como esa cooperación, también hay otra parte que es la competencia, donde ya no es la cooperación, sino cómo comienzan a competir por los mismos mercados, por los mismos productos, por los mismos clientes, con los mismos proveedores, y por lo tanto hay que establecer estrategias que puedan observar. Entonces, las empresas e individuos no solo compiten por su conocimiento, por un conocimiento global, sino que son ahora protagonistas de su construcción. Ya no es quien de una manera individual está sintiendo de una forma marginal los efectos de lo que está pasando en otra parte. No, ya puede ser protagonista de ese proceso. Y lo vemos cuando, en el caso de Internet, mucho más rápido, porque vemos como ya las personas no solamente trabajan, sino intervienen en las actividades que puedan darse, principalmente, como un ejemplo, son las redes sociales. Entonces vemos que ya no es no solamente es la recepción, ya no es un receptor, sino es un partícipe de ese proceso. Ya no solamente obtiene o padece o recibe los efectos de lo que hagan o produzcan un tercero, sino también pueden incidir en ese proceso para que incluso se cambien y se establezcan condiciones que puedan estar más acorde con las necesidades particulares de cada quien, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista organizacional, incluso desde el punto de vista de las empresas. Entonces, hay una disminución real de las barreras comerciales, culturales y sociales. Como les decía, comienzan a expandirse lo que serían las relaciones, a crearse mercados comunes, establecerse leyes que permitan este flujo de conocimiento, de tecnología, de productos, de bienes. Entonces, incluso las partes culturales y sociales, porque ya las culturas comienzan a integrarse, comienzan a conocerse de la existencia de otra cultura, de otra forma de hacer las cosas, de ser, de percibir el mundo, y las relaciones sociales, por supuesto, también están afectadas. Entonces, todo este contexto conlleva a decir que nosotros debemos estar pendientes de cuál es la forma en que este proceso afecta a nuestra actividad cotidiana también, porque ya no solamente estamos pendientes de los sucesos o las condiciones locales, sino de las cosas que puedan suceder en otras latitudes, en otros ambientes que también puedan tener un impacto local. Entonces vemos que desde lo que es el análisis del el cambio del precio del petróleo, para mencionar algo, tiene un efecto global porque afecta a la economía a nivel mundial, bien sea en forma positiva o forma negativa, o la extracción o el descubrimiento de algún tipo de mineral, o como lo vimos no hace mucho con el caso del COVID, en donde el proceso de globalización, por el intercambio y el movimiento de las sociedades, hizo que esta condición o este virus viajara mucho más rápido a otras localidades por ese mismo intercambio que se dan entre las distintas sociedades. Entonces esas relaciones hay que estudiarlas y ver cómo se puede construir de una manera positiva para que afecte de una manera más eficiente a lo que serían los procesos que se dan cotidianamente dentro de la sociedad. Obviamente, estos procesos afectan, como ya lo vimos, las cuestiones comerciales, las cuestiones económicas, las culturales, las sociales, las políticas, etcétera. Otro efecto que estamos viendo, los procesos que se pueden dar o las confrontaciones que se pueden dar entre distintas naciones, entre distintos países, en donde esa confrontación no solamente afecta a los que intervienen directamente, sino que también están afectados
tercero, externo, que no tiene nada que ver con la participación, pero sí recibe los efectos o las consecuencias de lo que está sucediendo. Entonces, la globalización, así como vemos amenaza, también ofrece la oportunidad de acceder a recursos geográficamente dispersos y poder para competir y colaborar a escala mundial. Como yo le decía, podemos estar desde el punto de vista de colaboración, de obtener beneficios, tener conocimiento, tener herramientas, tecnología, que no somos capaces, que no disponemos de capaces, porque no se tienen las condiciones para producirla, pero sí se tienen las condiciones para adquirirla de alguien que esté dispuesto a transferirla. Entonces, es una oportunidad de poder recortar o obtener alguna tecnología en menor cantidad de tiempo que si se genera de una manera local. Entonces, estas son oportunidades que brinda la globalización, que como se la brinda a cualquiera que participe en este proceso, también otros estarán trabajando en ese mismo proceso o en esas mismas oportunidades, por lo tanto comienza ya a formarse competencia, porque están trabajando sobre los mismos nichos o trabajando sobre los mismos intereses que pueden afectar a ambos. Exige considerar una gama de nuevos factores y plantea serios retos que, de ser examinados y enfrentados oportunamente, esto le permitirá a las empresas ser exitosas en mercados con fronteras y barreras comerciales que en la realidad son cada vez más inexistentes. Entonces vemos que ya la oportunidad de vender de una empresa, ya no es la bodega que solamente tenía como clientes la comunidad cercana, del barrio, la organización o del entorno donde estaba presente físicamente, sino que se abren otras oportunidades que pueden estar mucho más allá de la configuración local que tiene. Por lo tanto, ya va a haber oportunidades de expandir, de llegar a otros mercados, de llegar a otros nichos que anteriormente no se tenía. Y eso también es por el desarrollo tecnológico, principalmente por la vía de Internet, pero también por otras tecnologías y las lineamientos, las relaciones que se dan entre las comunidades, entre las empresas, incluso entre los gobiernos, para facilitar el proceso. Obviamente, esto también debe conllevar regulaciones, porque así como hay migraciones que pueden ser útiles, que pueden ser provechosas, beneficiosas, también pueden ser todo lo contrario. Entonces deben establecerse algunas regulaciones, por ejemplo, como podemos hablar de conocimiento de Internet, de las redes, pero también podemos hablar de la globalización de mercados como de la droga, en donde se expande y que afectan de manera negativa. Entonces hay que tener, no todas las oportunidades que se dan son oportunidades beneficiosas para la sociedad. Hay oportunidades que pueden ser negativas que de alguna manera tienen que controlarse. Y por lo tanto, este fenómeno de la globalización debe ser atendido y entendido a todos los niveles, tanto a nivel local, a nivel de los individuos, como a nivel de las empresas y los gobiernos. Una breve evolución histórica de lo que sería la globalización tecnológica, podemos verlo, bueno, desde mucho antes, y uno de los puntos, si se quiere, primer punto de expansión o de gran expansión, sería el descubrimiento que en aquel momento hizo Colón de un nuevo continente. ¿Qué hace? Es la oportunidad de ver un nuevo mercado, de obtener nuevos insumos, de obtener nuevos productos que las potencias de aquel entonces trataron de obtener de las nuevas tierras descubiertas mediante procesos de conquista que los llevaba a beneficiarse de eso. Entonces, Cristóbal Colón zarpa en busca de las Indias y se abre el comercio entre el viejo y el nuevo comercio. Entonces ya hay una expansión que no se da solamente con el descubrimiento de América, se ha dado desde antes, cuando los países comenzaban a expandirse y conquistar nuevos territorios, nuevos espacios y crear borrar fronteras o eliminar fronteras para crear
nuevos territorios en donde conllevan o estos procesos de conquista, muchas veces en aquel entonces traumáticos, pero también llevaba ese flujo y ese conocimiento de que existe en otra parte algo distinto a lo que se ve localmente. Entonces aquí podríamos hablar de un proceso de globalización de los países, tratan de expandirse los países. Entonces son esos procesos que se dan en el pasado porque mayoritariamente eh, ese era el elemento de poder que se tenía en ese entonces. La segunda era poder hablarse una integración global impulsada por la caída de los costos de los medios de transporte y telecomunicaciones, principalmente con el desarrollo de la segunda era de la revolución industrial, en donde se ha, el desarrollo de la aparición de los medios de transporte masivo, el ferrocarril y otros medios, facilita lo que sería el intercambio, la movilidad tanto de las personas como de los productos, lo que hace que también las empresas comiencen a expandirse. Entonces ya no solamente son la producción local o de bajo volumen, sino esos grandes volúmenes que comienzan este, a, a- a producirse con la introducción de las máquinas automatizadas de alguna manera que la mecanización hace que se pueda producir en grandes volúmenes mucho más que lo que se tenía anteriormente. Lo que quiere decir también que hay una producción que hay que colocar en algún mercado, pero también le da la oportunidad a consumidores de obtener productos que antes no lo tenían. Y también los costos. Entonces, ya los costos comienzan a bajar porque hay una mayor aprovechamiento de las materias, de los insumos, pero también los costos por la alta producción también comienzan a disminuirse. Y eso le da oportunidad también a que muchos clientes puedan tener la posibilidad de adquirir productos que en un pasado no tenían o de que no disponían porque o no existían o no les llegaban. Entonces, también hay elementos que comienzan a aparecer, pues expandirse, comienzan la banca a internacionalizarse, a comenzar a expandirse a otras regiones, los insumos, los productos, la movilidad de la gente comienza a ser mayor. Entonces, el factor que se piensa en ese momento es cómo encaja mi empresa en la economía globalizada, cómo puedo globalizarme y colaborar con otros a través de mi empresa. Entonces, ya hay una globalización a nivel de las empresas. Entonces, son las empresas que entran en esa competencia y tratan de expandirse para llegar a otros mercados, obtener nuevos clientes y vender nuevos productos. La tercera era más o menos al año 2000 y tiene que ver con la masificación, si se quiere, del Internet y las redes de comunicación, en donde se da el fenómeno de lo que es el conocimiento como producto o como servicio que comienza a tomar relevancia en todo este proceso. Entonces, es la subcontratación del conocimiento de los individuos y crecimiento acelerado de las potencias económicas. Por lo tanto, es el individuo que comienza a formar parte de ese proceso. Ya no es la voz que la llevan las empresas, sino el individuo comienza a participar. Por lo tanto, incluso la postulación de los trabajos y todo eso ya comienzan a ser partícipe o la construcción de algunos servicios, algunos procesos, comienza a formar parte del quehacer cotidiano de muchos individuos que comienzan a engranar dentro de todo ese proceso y dentro de ese enjambre de las redes que comienzan a desarrollarse de una manera masiva. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encajo yo en la competencia y en las oportunidades de mi tiempo? ¿Cómo puedo yo colaborar con otros individuos a escala global? Por lo tanto, ya es el individuo que comienza a contactar no solamente la empresa que tiene en la acera del frente o en el centro comercial que está cerca de su localidad, sino la empresa que existe a
cientos de kilómetros de distancia y a conversar con personas, con individuos que nunca lo ha conocido y que ni siquiera está regional, físicamente en las mismas regiones, pero que se abre la oportunidad de hacer este intercambio. Entonces, el poder de los individuos para competir y colaborar a escala mundial. Entonces ya la competencia entra aquí. El individuo puede optar a nuevas a proyectarse hacia nuevos retos, nuevos trabajos, ofrecer su conocimiento y obtener nuevas oportunidades, pero también entran en competencia aquellos de otras regiones que también vienen a competir por las ofertas que tienen en forma local. Entonces, es un intercambio que se da a nivel individual. ¿Cuáles son los elementos básicos de este proceso de globalización? Por una parte, la privatización. Se entiende que la globalización es una forma distinta a lo que sería la estatización, al control hegemónico que ejerce el Estado sobre los medios de producción. Deben crearse libertades, deben crearse garantías para que puedan la empresa privada participar y crecer con libertad dentro de estos procesos. Los estados deben ser reguladores, más no administradores de los medios de producción. Por lo tanto, la privatización es fundamental para que esto pueda darse de manera exitosa. Vemos que en la mayoría de los países que con problemas de privatización, donde los estados intervienen fuertemente en los procesos de producción, donde administran directamente muchos de los medios de producción al interior de sus locales, tienen bastante dificultades para lograr estos procesos de globalización porque es el Estado el que debe decidir. Los procesos de regularización, y ya lo comentaba, a través de la eliminación de las barreras comerciales, económicas, incluso políticas, de movilización, que se dan entre las distintas naciones, las distintas regiones, para facilitar el proceso de globalización. Tiene que ver también con los procesos impositivos, los elementos que tienen que ver con las cargas impositivas, etc. Entonces, ese proceso de regularización es necesario para poder participar en él. La mayoría de los procesos de globalización, los estados son medios de regularización, son medios de canalizarlo, pero quien participa fuertemente es la empresa privada. Y los medios de regularización lo que dan es cabida para que ese proceso se pueda dar con mayor facilidad. Lo que es la producción o los offshoring, donde donde las empresas no solamente producen a nivel local, sino que tienen, participación o están fuera en otras regiones participando en otros mercados. Entonces, esa reorganización de las empresas, donde ya no son a nivel local, sino que pueden incluso tener relaciones también que pueda estar afectada por regularizaciones particulares de otros países, pero que de alguna manera comienzan a formarse todas aquellas grandes corporaciones que permiten atender necesidades y adaptarse a las condiciones locales de cada región. Los outsourcing comienzan donde ya las empresas entienden que no es necesario atender o producir todos los bienes y servicios que requieran, sino que muchas veces pueden aprovechar las oportunidades que da la producción o los bienes y servicios que producen un tercero. De tal manera que este outsourcing comienzan a aprovecharse de o trasladar lo que sería servicios o producciones que tienen que ver con el proceso de la organización, a trasladarse a un tercero. Un ejemplo de ello pueden ser las empresas de seguridad, donde ya el personal no pertenece a la empresa, sino lo que hay es un contrato con una empresa especializada en el área de seguridad,
y que se preocupa por esos aspectos y simplemente lo que hace es una instalación sobre eso. Servicios como la recolección de basura puede ser otro, servicios como las telecomunicaciones, etcétera. Entonces, hay muchos elementos, incluso desarrollos de software, donde las empresas ya no quieren tener esos departamentos enormes para producir su software interno, sino que lo contratan a terceros y establecen y tienen departamentos mucho más pequeños, pero que sirva de canal de comunicación entre lo que serían las necesidades de la organización y los constructores de esa solución. Obviamente deben haber buenas relaciones sobre estos procesos cada vez que se establece un outsourcing. Optimización de la cadena de suministro, supply chain. Esta optimización tiene que ver que ya la empresa no busca tener todos los productos o todos sus insumos localmente, sino que se los provee a un tercero y que muchas veces lo que se busca es que el tercero provea en calidad y oportunidad requerida los insumos que necesita. Por lo tanto, esta cadena de suministro busca de alguna manera bajar costos en almacenamiento, en pérdida por la mala producción, o por no utilización o por vencimiento de productos, o por robo, etcétera. Incluso en espacios que deben disponerse para poder almacenar grandes volúmenes de material o de insumos que requiera. Por lo tanto, se busca optimizar también eso y esto lo hace también los procesos de globalización, en donde comienzan a delegar esa función en un tercero. Obviamente la downsizing o la disminución de las organizaciones, obviamente al trasladar muchas actividades que hacían las grandes empresas en el pasado, ahora a un tercero, hace que la empresa o las organizaciones reduzcan su tamaño. Entonces ya están más preocupados por la parte esencial o principal de su producto y dejando a unos terceros la ejecución de otras actividades que, aunque son importantes, no son el fuerte de cada uno de las empresas. Por ejemplo, le colocaba un ejemplo de las empresas de seguridad, el mantener el personal de seguridad, el entrenamiento actualizado y con todas las condiciones. A lo mejor la empresa no es experta en seguridad de personal, para eso contrata una empresa de seguridad que hace esa gestión y simplemente lo que hace es contratar su servicio. Característica clave de la globalización: el libre comercio. Ya lo había mencionado. Las empresas deben tener facilidades para comercializar y tiene que no solamente tiene que ver con la convertibilidad de la moneda, las relaciones que puedan haber, las condiciones impositivas, la movilización de los bienes y servicios, etc. Entonces debe haber libertad para realizar ese proceso. La industrialización, en donde hay una alta eh, introducción de la tecnología dentro de los procesos productivos. El sistema financiero mundial, en donde el financiamiento comienza a tomar, siempre ha tenido relevancia, pero el financiamiento no solamente local, sino el financiamiento entre los organismos multilaterales también puede ser un factor importante dentro de este proceso de globalización. Entonces ya vemos que ya no son los bancos locales o los bancos centrales de los países, sino también bancos multilaterales, que a través de ellos se trata de regularizar lo que es el sistema financiero mundial, pero que de alguna manera también debe ser partícipe en los desarrollos de las economías de los países. Entonces, la globalización económica, el sistema financiero mundial, junto con otros aspectos como
las leyes, las facilidades que puedan haber para poder generar el crecimiento de las economías de los países, tienen, permite que las economías de ellos crezcan. Entonces, la afectación que pueda tener la economía de un país puede afectar a otros países. Entonces, mantener un país eh, eh, con condiciones económicas sanas afectará positivamente a otros, porque ese intercambio entre las diferentes economías ya es permeable hacia otras regiones. Conectividad y telecomunicaciones, en donde los participantes de el, la comunicación, la integración que se hace de manera eh, entre los individuos y las empresas toma una gran relevancia debido a que ahora ya es mucho más inmediato la forma en cómo se hace, la comunicación es mucho más rápida y los procesos se hacen de una manera mucho más violenta en el tiempo y en el espacio. Entonces es necesario ese proceso de conectividad. Y cuando hablamos de conectividad no solamente estamos hablando de Internet, estamos hablando conectividad de transporte, conectividad en movilización, conectividad en disponibilidad de vehículos, de medios de comunicación, etcétera. El movimiento migratorio, que es un fenómeno que de alguna manera debe regularse porque ya comienzan a haber necesidad de intercambio de las personas y los movimientos son mucho más grandes, y uno de los casos que les mencioné ahorita fue la movilidad y la expansión del COVID producto de esta situación. Y todo esto conlleva un nuevo orden mundial porque tienen que aparecer organizaciones supranacionales que traten de regular todo este conjunto. La aparición de mercados comunes, de integración de distintos países para formar o a través de convenios o intereses comunes, poder fortalecer sus potencialidades y poder competir con mayor ventaja que haciéndolo de manera individual. Bueno, con esto terminamos esta parte de la globalización. Creo que se va a agotar el tiempo, lo